Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, ya veis que estoy aquí con el libro de matemáticas detrás. Hoy tenemos matemáticas con el repaso de las divisiones, tenemos catalán y tenemos castellano. El trabajo de castellano os lo voy a poner al final del vídeo, es un vídeo que ha hecho Evaristo, con el trabajo que han decidido entre él y Rosalía que tenéis que hacer, ¿vale? A continuación de este de mates os pondré también el de catalán, con el trabajito que tenéis que hacer. Y ahora os voy a explicar un poquito qué tenemos que hacer en matemáticas, ¿vale? Hoy vamos a hacer la página 116 y 117 del libro. La 116 es esta que tenemos aquí, ¿vale? Resuelvo problemas. Y aquí de lo que se trata es, ya ahora veréis en el libro que son ejercicios un poco de lógica, ¿vale? No tenemos que escribir nada, no tenemos que hacer nada, simplemente tenéis que coger unos palillos y, bueno, crear la figura que tenéis en el ejercicio, ¿vale? Estas cuatro son estos cuatro ejercicios, pues crear la figura que tenéis en cada uno de estos ejercicios y os dice, pues si quitas 2 palos tienes que dejar 2 cuadrados, si quitas 3 palillos tienes que hacer no sé qué figura, ¿vale? Pues se trata de que hagáis eso y ya está. Si, ya os digo, es más tipo como un juego. Cuando lo hagáis, si queréis, pues me mandáis una foto de cada uno, o los 4 hechos, si habéis hecho primero uno, luego otro, pues me mandáis una foto para que yo vea, pero si no, no es necesario, ¿vale? No os preocupéis. Luego, la otra página que vamos a hacer, la página 117, vamos a hacer este apartado de aquí de colecciono palabras, ¿vale? Son cinco ejercicios, solo vamos a hacer 4, ¿vale? El ejercicio 4 no lo vamos a hacer porque habla de compases y demás, y eso lo haremos en clase cuando volvamos, ¿vale? El resto sí que lo podéis hacer, los podéis hacer todos en el libro, salvo el ejercicio 3, ¿vale? Que os pide que dibujéis estos dibujos en la libreta y demás, pero bueno, el resto lo podéis hacer en el libro, son ejercicios muy rápidos, muy sencillos, toda la información la tenéis en el tema y si hay algo que no interesa en el tema, os puede hacer falta un diccionario o buscarlo por internet hace un momento, ¿vale? Y ya está, hoy de mates nada más. Ahora, este ejercicio lo voy a revisar el jueves, ¿vale? El jueves os voy a decir si está bien, si no está bien, porque lo que me interesa para hoy, sí o sí, es el tema de las divisiones, ¿vale? Yo voy a poner ahora la pantalla en blanco, tipo pizarra, y os voy a escribir las 5 divisiones que quiero que hagáis y recordad que tenéis que hacer la prueba, ¿vale? Una vez que, para copiarlas, pues pausáis el vídeo y yo luego, una vez que las haya copiado las 5, enseguida os aparecerá el trabajo de catalán, ¿vale? Así que pausáis el vídeo y las hacéis, ¿de acuerdo? Os las pongo por aquí. Aquí, la primera vamos a hacer 318 dividido 7, 510, esto es un 0, 510 dividido 3, 976 dividido 8, 472 dividido 6 y la última vamos a hacer el 743 dividido 9, ¿vale? Estas 5 divisiones y recordad que tenéis que hacer la prueba, ¿vale? Pausáis el vídeo, las copiáis y a continuación tenéis la información de catalán y luego la castellano, ¿de acuerdo? Venga, un saludo chicos. Bé, a català, què és el que hem de fer? Doncs farem feina a 2 pàgines, una de les pàgines és la 127, que és aquesta que teniu aquí, en aquest costat aquí, i a la pàgina 129, que és aquesta pàgina d'aquí. Serà una feina molt senzilla, molt ràpida, i què és el que hem de fer? Si us fixeu a la pàgina 127 del llibre de català, l'altre dia a classe ja vam fer l'exercici 1, que era aquí el de la sopa de lletres de parts o elements d'una obra de teatre. Doncs ara el que farem serà l'exercici 2, que el podeu fer al llibre, que simplement és de relacionar parts o components d'una obra teatral amb el seu significat, que vol dir aquell element, i després l'exercici 4, que simplement és de classificar els personatges en si són personatges reals o fantàstics, val? Els 2 exercicis els podeu fer al llibre, d'acord? El 2 podeu unir un punt amb l'altre
i el 4 simplement dalt de cada personatge poder posar una R si són personatges reals, si existeixen, o una F si són personatges fantàstics, val? Simplement això. I després, per un altre costat, a la pàgina 129, l'únic que vull, aquí sí que anem a fer una feina una mica més, portarà una mica més de temps, però m'interessa que escrigueu en català i que practiquem una mica l'escriptura. Simplement serà copiar el requadre groc i els dos requadres, el requadre verd i el requadre vermell. Val? Així més o menys, si pot ser amb aquesta forma la vostra llibreta, primer el requadre groc, que parla una mica en general, que són els diàlegs, les acotacions i demés, i després cada un dels requadres que sí que ja explica exactament doncs això, no? Què és un diàleg o com és això del diàleg i què són les acotacions en quant a les obres de teatre, d'acord? Simplement és això, és aquesta feina en català, l'aneu fent sense cap problema, ja heu vist que és una feina senzilla i ja està. I ara us posaré ara a continuació el vídeo de llengua castellana amb la feina que Rosalia i Evarista han decidit que heu de fer ara aquests dies, d'acord? Doncs vinga, fer feina i molts d'ànims. Adeu! Perfecto, ya estamos en el libro de castellano, página 117, donde tenemos el dictado que trabaja las normas de la doble L y la Y, ¿de acuerdo? Acordaros que se escribe con doble L todas las palabras que terminan en illo e illa. Y la mayoría de los verbos terminados en illar, huyar y huyir. ¿Sí? Lo vimos el otro día en clase y estuvimos haciendo los ejercicios. ¿De acuerdo? Y por otro lado, se escribe con Y algunas formas verbales de los verbos que no llevan ni doble N ni Y en el infinitivo. ¿Sí? Lo explicamos en clase que el infinitivo, que eran las palabras que nombraban el verbo terminados en ar, er, ir, pues no llevaban ni doble L ni Y. Y algunas de sus formas verbales sí que lo necesitaban. Si dudábamos, le teníamos que poner Y. Y después, por otro lado, los plurales de los nombres que terminan en Y, como rey, reyes, ¿de acuerdo? Lo copiamos y la idea es que hagáis un listado de las palabras complicadas, palabras con doble L, palabras con Y, palabras con acentos, con H's, palabras con G y con J, ¿sí? Todo esto, B y V, todo esto que puede ser un posible fallo, pues hacemos columnas de palabras para que así nos queden mejor las normas ortográficas y cómo se escriben las palabras. ¿Veis? Lo podríamos hacer algo así. Ponemos la letra que trabaja cada columna, líneas de separación, ¿de acuerdo? Y entre unas letras complicadas y otras podemos dejar unas 10 líneas, ¿de acuerdo? Desde esta primera línea a la siguiente, 10, porque he visto que, por ejemplo, de la doble L hay 8 palabras, ¿sí? Habrá algunas que habrá más, otras menos, pero bueno, así hacemos el listado y poco a poco se nos van quedando las palabras de cómo se escriben. Venga, ánimo, y esto es facilito, así que para empezar creo que ya vamos bien.